Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy afectuoso en este domingo 15 de septiembre. El pasado domingo, con el milagro de la curación del sordomudo, el Señor nos invitaba a escuchar y acoger su mensaje de la salvación. Hoy a los discípulos los lleva al extremo norte de Israel, a los confines con los territorios paganos, para ver si de pronto allí, lejos de Jerusalén y de sus sentimientos nacionalistas, pueden entender alguna cosa de Él y del misterio de su persona. Mientras van por el camino hacia Cesarea de Filipo, prueba a sus discípulos sobre el resultado de la predicación que ellos ya habían hecho como misioneros, preguntando qué decía la gente sobre Él. El Señor evidencia la confusión tan grande que se tenía sobre Él. Lo comparaban con Juan Bautista, con Elías o con alguno de los profetas, es decir, personajes del pasado. Típica respuesta racional, diríamos, respuesta incapaz de captar el misterio de Cristo, que pone al mismo nivel a quien vive por siempre con aquellos que han muerto. Y por lo tanto, pues no exige ninguna adhesión, ninguna responsabilidad, cuanto más un recuerdo y un reconocimiento, pero nada más. Nace entonces la segunda pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? El uso del pero inicial sugiere una diferencia con la respuesta anterior, contrapuesta al pensamiento de la carne y a los criterios del mundo, una respuesta nacida de la experiencia de haber compartido la vida con Jesús. Y responde el que es llamado por el sobrenombre negativo de piedra, lo que indica su testarudez, la misma que lo llevará a renegarlo en la pasión. Pedro, y responde diciendo: tú eres el Cristo. Su respuesta en parte es acertada, lo reconoce como el Cristo, a la manera como la tradición judía lo esperaba, aquel que haría obedecer la ley y ocuparía el trono de David en Jerusalén. Un Cristo grande, sí, pero manejable, un Cristo según nuestro peso y nuestra medida. Se entiende por qué inmediatamente el Señor reacciona y les prohíbe decir esto a la gente. No quería que se predicara una imagen falseada de su misterio. El Señor, ante esto, revela su misterio de amor y de pasión por la humanidad y enseña que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, ser rechazado, que lo matarían y que resucitaría, antes que como Hijo de Dios se presenta como Hijo del Hombre. Revela la realidad humilde de su encarnación. Él es el Dios hecho hombre, que se ha despojado de su divinidad para que el hombre revista su humanidad con la divinidad de Él, que sufrió el rechazo y la muerte de parte de aquellos que deberían haber sido los primeros en anunciarlo y hacerlo conocer. Una vez más, Pedro interviene al escuchar esto, y apartándolo lo increpa. Se cree con la autoridad para regañarlo y corregirlo, intentando también él cambiar el proyecto de Dios. Jesús se vuelve y mira a sus discípulos. Se entiende con esta mirada que la reprensión no era solo para Pedro, sino para todos. Pues a decir verdad, todos pensamos de la misma manera, que Dios, eligiendo el sufrimiento y el sacrificio por amor, se equivocó. A Pedro lo llama Satanás, porque igual que Satanás tienta a Jesús para desviarlo de su proyecto y hace vano el efecto de la palabra de Dios. Actúa como los pájaros que se comen la semilla de la palabra para evitar que ésta nazca en los corazones. A Pedro, ya dijimos, lo llama Satanás, pero no lo expulsa, más bien le pide ponerse detrás de él. No es el hombre el que guía el proyecto de Dios, será siempre Dios el que guía al hombre, y nosotros estamos llamados solamente a seguirlo y de la manera más fiel. Finalmente el auditorio se crece, junto a los discípulos hay más gente,
y a todos les habla de la cruz. A los discípulos que seguían al Señor por ambición, por búsqueda de poder y de éxito, les deja en claro que seguirlo significa más bien ser rechazado, ser despreciado, ser humillado. A Jesús hay que seguirlo, sí, pero renunciando a sí mismo, renunciando a los ideales egoístas de éxito y poder que llevan siempre a estar por encima de los demás, pero al fin no dejan sino vacío, sin sentido y muerte. Necesitamos en cambio cargar la cruz, signo del servicio y de la entrega por los demás. La cruz no es impuesta por Dios. Ella se asume, se abraza, se carga libremente y refiere al patíbulo, al palo horizontal de la cruz que el condenado colocaba sobre sus hombros y atravesaba con él toda la ciudad. La gente, cuando lo veía, estaba obligada a insultarlo, a maltratarlo y a hacerle sentir el desprecio total, hasta que llegaba al lugar de la crucifixión, cuando se colgaba al condenado en el palo vertical que ya estaba allí dispuesto. La cruz entonces significa renunciar a los proyectos del egoísmo que llevan al fracaso. Significa perder hasta la propia vida y la reputación con tal de vivir para el Señor y para su causa de salvar a los hermanos, cosa que sí nos lleva a la realización y a la felicidad que tanto deseamos. Recibamos en este domingo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.